Señor los bendiga en esta hermosa noche. En esta noche tenemos un tópico usual que es acerca de la oración, pero antes que nos cambie o quite, quisiera decirte que es un poco intrigante, no es el tópico usual de la oración. No vamos a estar hablando del qué y cómo de la oración, sino algunas enseñanzas prácticas que da la Biblia de cosas que se esperan de nosotros al orar. Así que Raquel y yo vamos a estar mirando algunos versos de la palabra que nos dan luz acerca de ciertas expectativas de parte de Dios, cosas que Él quiere ver para que nosotros podamos tener resultados. Y a nosotros nos conviene saber, porque si queremos tener resultados en nuestra vida de oración, que sea más eficiente, más poderosa, entonces necesitamos poner atención y aprender estas cosas. Ahora, cuando oramos, lo importante es que vengamos como hijos en una forma humilde, derramada delante del Señor, buscando su rostro, su presencia. Lo más importante que debemos procurar es estar en intimidad con Dios, estar consciente de la presencia de Dios. No estamos hablando con otro mero hombre, ni estamos hablando con un familiar. Estamos hablando con el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, y debemos de tener cierta reverencia, cierto respeto y cierta fe y confianza, aunque Él es el Dios grande y poderoso, para que en nada es imposible, y eso es importante. Pero entonces, ¿qué espera Él de nosotros? ¿Qué ve Él en nosotros que pudiera estorbar la oración? ¿Qué cosas podrían afectar negativamente nuestra oración? Porque decimos, no, porque si pido, pues voy a recibir, ya se acabó, la palabra lo dice y yo lo creo. Y te vas a encontrar entonces frustrado a veces con cosas que no suceden como tú quieres. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a traerlo a tu atención en esta noche, así que pon caso, atiende y vamos a abrir la Biblia juntos y ver qué nos dice la palabra, que es de importancia para nosotros. Lo primero que quisiera decir, quería saludarlos primero. Dios les bendiga, nos alegramos de poder llegar a ustedes en esta tarde y creo que el tema que hemos escogido para esta noche es bien importante, aunque parece ser algo muy conocido. Sin embargo, siempre que nos acercamos a la palabra, aprendemos algo y nos edificamos. Y Jesús en muchas ocasiones habló acerca de la oración. Los discípulos también le hicieron preguntas a la oración. Lo más que a mí me hace pensar es que en una ocasión Jesús estaba orando. No era que estaba enseñando o predicando, Él estaba orando. Y sus discípulos lo vieron. Y cuando Él se levantó, ellos se sintieron tan inspirados por haberlo visto a Él orando, que le dicen, Señor, enséñanos a orar. Yo estoy seguro que ellos sabían hacer oraciones, pero vieron a Jesús orando y vieron algo diferente. Porque nosotros sabemos que la oración es nuestra comunicación con Dios. Pero cuando lo hacemos en una forma rutinaria, hay hasta personas que se memorizan las oraciones y repiten una oración de rodillas con devoción. Pero Jesús hablaba con su Padre, era una conversación, era algo tan íntimo que cuando sus discípulos lo vieron a Él orando, ellos se dieron cuenta, nosotros no sabemos orar. Lo que nosotros hacemos no es eso, no se parece a eso. Y entonces le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Quizás tú y yo necesitamos aprender a orar. Y hemos estado orando toda la vida, pero llega un momento en que decimos, ¿de verdad nos estamos comunicando con Dios o estamos doblando rodillas y repitiendo 2 o 3 cosas, lo mismo que dijimos el día anterior y ya nos levantamos, ya hicimos oración? ¿Hay un punto de contacto entre Dios y yo? Vamos a mirar algunas de las cosas que Jesús mismo dice acerca de la oración y algunas cosas que los apóstoles escribieron en sus cartas, y vamos a
procurar edificarnos y aprender para que nuestra oración sea más efectiva. El apóstol Santiago dice la oración eficaz del justo. Queremos que nuestras oraciones sean eficaces. Eficaces quiere decir que da resultado, que recibe respuesta. No queremos orar por orar. Queremos hacer oraciones que llegan al trono de la gracia de Dios y obtienen resultados. Amén. Y lo primero también que quisiera añadir eso es que como hijos todos tenemos derecho de venir al trono de la gracia en cualquier momento y hablar con el Padre. Y el Padre oye todas las oraciones. ¿Cuál se contesta? Es otra cosa. Y qué condiciones tienen, pues las vamos a ver en un ratito. Pero como hijo tienes siempre derecho de ir delante del Padre y hablar con Él, orarle a Él. Porque entonces es que nosotros tenemos esa apertura íntima con el Padre para poder hablar con Él y saber que Él oye nuestra oración. Ahora, en Lucas 11:9, para comenzar esta parte, dice, y yo les digo, Jesús hablando, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Y después añade para aclarar, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Lo puso en una forma tan generalizada que parecería que todo el mundo que ore cualquier oración en cualquier momento va a ser oído y su oración contestada. Sin embargo, cuando vemos los contextos de otras partes de la Biblia, encontramos que hay otras condiciones que Dios pone para nosotros que nos haría bien atender y buscar hacer las cosas conforme a su oración. ¿Qué cosas hay que puedan estorbar nuestra oración? ¿Qué cosas pudieran impedir que no recibamos lo que pidamos? Porque hay una promesa aquí, pero la promesa no es un carte blanche, una carta blanca abierta ahí que vamos a pedir y vamos a recibir, se acabó. Ustedes saben que Santiago dice, nos reciben porque no piden, y si piden mal, porque pedimos para nuestros deleites y nuestros gustos personales. Y Dios está buscando otro tipo de oración. Pero vamos a ver qué es lo que estorbaría si nosotros pedimos, y aquí dice, y se les dará, porque todo el que pide, recibe. Pero entonces, ¿por qué a veces no recibimos? Vamos a ver algunos detalles más. Bueno, hay unos requisitos. Dios siempre ha puesto condiciones, pero lo interesante es que en su palabra nosotros aprendemos cuáles son esas condiciones o esos requisitos que Dios espera de nosotros. Pero básicamente tenemos que entender que Dios oye la oración, porque la Biblia lo dice en muchas ocasiones, y que el Señor desea que nosotros le pidamos y Él responder. Él quiere que oremos. Él está en la mejor disposición de contestar nuestras oraciones. Pero a medida que uno va leyendo, va entendiendo cuál es la forma apropiada. Nosotros sabemos, por ejemplo, los que somos padres, que lo que los hijos nuestros nos piden, uno como que desea complacerlos, especialmente en fechas especiales como sus cumpleaños, las navidades. Uno hasta le pregunta qué quieres y uno trata de regalarle las cosas que ellos quieren. Dios es así con nosotros. Él nos ama y Él desea saber lo que nosotros queremos y Él está en la mejor disposición de darlo. Pero al igual que nosotros con nuestros hijos, esperamos cierto respeto y cierta consideración, Dios también. Un hijo que viene en una forma arrogante a exigirle a los padres que quiere que le compren esto, y uno le explica, bueno, ahora mismo no se puede, pero quizás más adelante, y se molesta e insiste. Como he oído algunos hijos que le han dicho a los padres, si tú me quisieras, tú lo comprabas. Que no tiene dinero o algo así, uno le dice que ahora no hay, dice, sí tienes, lo que pasa es que no quieres comprármelo. Eso es una arrogancia y una falta de respeto.
que nosotros quizás no en esa forma, porque son pocos quizás los hijos que le faltan el respeto hacia sus padres. Y quizás nosotros nunca hemos tratado a Dios en esa manera, pero en cierto sentido tratamos como de torcerle el brazo a Dios. Pero tú lo has prometido, tú tienes que hacer esto, y Señor, insistiendo, como si nosotros pudiéramos obligar a Dios. Entonces la Biblia nos dice las formas que son aceptables delante de Dios. El apóstol Pablo dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Puedes venir con confianza. Tú no tienes que tener miedo de Dios, pero lo tienes que hacer en una manera que sea agradable a Dios. La primera y más básica de todos los requisitos es que podamos pedir con fe. Dice Mateo 21:22, y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirá. La fe es, vamos a decir, indispensable. Y es básica. Sí. El primer paso. Que si nosotros pedimos y estamos dudando, somos como las olas del mar. De momento está arriba y de momento está abajo. La duda y la incredulidad hacen que uno pierda la oportunidad de recibir. ¿Qué es la fe? Pida, dice, creyendo. Fe en Dios. La fe, dice la Biblia, que es la seguridad, la certeza de lo que uno no ha visto. Esa seguridad de que Dios es bueno, de que Dios tiene todo el poder, de que Dios te ama y que Dios te quiere contestar. Tú te acercas confiadamente al trono de la gracia y te acercas con fe, porque tú sabes que lo que tú pidas, Él ha prometido que te lo va a dar. Esa es la primera y la más básica de todos los requisitos que Dios nos da. Y si Dios no lo da, es que quizás no te conviene, o que no es su voluntad, o que no es el tiempo. Y entonces tenemos que entender eso, pero ciertamente fe, pídelo creyendo. Pero entonces en Juan 14, 13 y 14 nos añade otra patita más a esa silla. Y dice, y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Así que hay que pedir con fe y hay que pedir en el nombre de Jesús. Y no es una exageración que nosotros estemos muchas veces diciendo, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pido en el nombre de Jesús. Porque la autoridad en la cual nosotros nos basamos para pedirle al Padre alguna cosa es en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él rompió el velo, abrió la puerta de acceso y nos da la oportunidad de recibir. Y aunque Él dijo, el Padre los ama también y Él sabe de qué cosas tienen necesidad. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra oración cuando no sabemos cómo pedir como conviene. Pero con todo, lo que autoriza y le da fuerza a la oración y a la petición que tú tengas es que lo pida en el nombre de Jesús. Y no voy a habitar mucho en este punto porque yo creo que es algo que nosotros tendemos a practicar bastante, que cuando estamos orando decimos, y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre que nos apoya y nos respalda cuando nosotros venimos al Padre. Yo vengo, Padre, porque Jesús me ha autorizado para venir delante de ti. Es en el nombre de Él y lo que Él hizo por mí que yo vengo a ti y me acerco a ti. No hay que decir toda esa palabrería. Con decir en el nombre de Jesús ya dijiste todo eso. Exacto. Y yo me pongo a pensar, si nosotros lo miramos desde un punto de vista natural, podríamos hacernos la pregunta, ¿quién soy yo para decirle a Dios que haga algo? Yo no soy nadie. ¿Qué merezco yo? Yo no merezco nada. Pero Jesús sí es el todopoderoso, suficiente, el amado Hijo de Dios, el que vino y murió y pagó las deudas nuestras para que nosotros pudiéramos ser salvos. Él sí tiene toda la autoridad. Él sí tiene todo el derecho y Él nos los confiere a nosotros. Tú te puedes acercar al Padre en confianza porque tú vas bajo mi autoridad. Es como si yo no conociera a alguien importante,
pero alguien conocido me dice, dile que yo te envié. Y cuando tú te acercas, tú le dices, mire, el señor fulano de tal me dijo que lo llamara. Oh, sí, cómo no, yo conozco a fulano. Y porque conoce a fulano, te atiende a ti. Y así es en el nombre de Jesús. Amen. Quizás nosotros delante de Dios somos miserables pecadores que no merecemos nada, pero cuando venimos en el nombre de Jesús, Dios se complace en concedernos la petición. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, cuando ustedes pidan algo, pídanlo en mi nombre y yo lo haré. Y fíjate, yo creo que eso de decir en el nombre de Jesús no es algo por el Padre, porque el Padre sabe todas las cosas, no necesita que le aclaremos eso. Es por el bien nuestro que nos enseñó que cuando nosotros oremos, lo hagamos en el nombre de Jesús para que no perdamos el enfoque. Yo no estoy parado orando en mi autoridad, ni basado en quién yo soy, ni la posición que yo tenga, ni los años que llevo en el Evangelio. No, yo estoy parado aquí pidiéndote, Padre, en el nombre de Jesús, porque yo no merezco nada, pero Jesús me autorizó venir y pedir. Amén. Y es en esa autoridad que yo vengo a ti. Eso como que nos mantiene humildes, ¿verdad? Amén. Cuando uno dice en el nombre de Jesús, nosotros estamos conscientes de que no somos nada ni merecemos nada, que no podemos exigir sino rogar. Hay personas que tienen la mala costumbre de presentarse delante de Dios como exigiéndole a Dios. Señor, pero tú has dicho en tu palabra y tú tienes que hacer esto. Yo creo que eso es una falta de respeto, porque en la Biblia en ningún sitio nos da a nosotros la autoridad para confrontarnos a Dios en esa forma. Siempre dice oraciones, peticiones, rogativas, clamor, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Súplica, de que nuestra posición en la oración debe ser humilde, y el terminar diciendo en el nombre de Jesús nos ayuda a mantenernos en el lugar que nos corresponde a nosotros, que es un lugar de humildad. Ahora, no solamente como yo lo pida, sino que mi vida tiene que estar respaldada de una vida de santidad y devoción a Dios para yo poder tener el derecho de acercarme a Dios. En el capítulo 15 de Juan dice de esta manera, Jesús hablándole a los discípulos, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Entonces fíjense que Jesús no en un solo momento les explicó todo en cuanto a la oración, pero en diferentes ocasiones les iba enseñando. Yo creo que si se lo dice todo de una vez, quizás es mucho para uno asimilarlo todo, pero se lo fue enseñando poco a poco. ¿Qué quiere decir si ustedes permanecen en mí? Quiere decir si tú eres fiel a Dios. Amen. No es que tú estés de acuerdo con lo que dice la palabra, sino que tú permanezcas, te quedes ahí. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, habitar es vivir. El que vive ahí morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios quiere permanencia. Dios quiere fidelidad de parte de nosotros. Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos, si ustedes permanecen en mí y si mi palabra permanece en ustedes. Así que no es solamente estar aquí, sino que lo que Él está enseñando, su palabra, está dentro de nosotros. Yo pongo atención a lo que el Señor dice, yo me someto a lo que Dios dice, yo trato de hacer la voluntad de Dios, yo trato de contener los impulsos que tengo de hacer alguna locura o desviarme según mi deseo para buscar cuál sea la voluntad de Dios. Entonces Dios está observándonos qué es lo que nosotros hacemos, cómo somos, si en realidad, si verdaderamente nos hemos entregado a Él para servirle. Y quienes les gusta vivir con el Señor un ratito y después darse sus escapaditas al mundo para entretenerse un poquito por allá y después regresan acá. Pero eso no es habitar en la palabra. Tú estás alejándote de la palabra y de la palabra de vida cuando haces esas excursiones al mundo. Y el Señor quiere que tú permanezcas. El que permanece en mí, el que permanece en mi palabra, en lo que yo enseño, en lo que yo digo. Entonces,
Bueno, que en una ocasión Jesús le dijo a los discípulos, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es obligatorio, esto es voluntario. Los que nos hemos entregado al Señor lo hemos hecho de nuestra propia voluntad. Él dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, pero el primer requisito es niéguese a sí mismo. En otras palabras, ya no puedes estar buscando tu deseo, tu beneficio, lo que yo quiero y lo que a mí me conviene. Desde el momento que tú decides servir al Señor, tienes que hacerlo Señor de tu vida. Señor quiere decir dueño de tu vida. Y tienes que permitir que Dios dirija tu vida a través de la palabra que Él nos ha dejado escrita. Entonces Jesús le dice a los discípulos, si ustedes permanecen fieles y mis palabras, lo que yo les estoy enseñando, ustedes lo respetan y lo obedecen, si ustedes se están sometiendo, ustedes piden lo que sea y yo se los doy. Es sencillo, pero hay que serle fiel a Dios para obtener resultados. Entonces el próximo versos ahí en Juan capítulo 15 le añaden un poco más a esto y cada parte es importante. En el verso 16 Jesús le aclara a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y yo quiero decirle de la misma manera, yo no escogí al Señor, yo tomé una decisión, pero fue basado en que Él me llamó y me escogió y yo respondí a ese llamado. Tiene que haber una parte mía, una respuesta, una reacción a lo que Él pide de mí. Pero Él fue el que me vino a buscar, Él fue el que vino a buscar lo que se había perdido. Y entonces Él dice, no me escogieron a mí, sino que yo lo escogí a ustedes y lo he designado, los he separado para que vayan y den fruto. ¿Qué es fruto? Fruto es las labores, los trabajos, la obediencia, los sacrificios, aquello que tú haces por el Señor de todo corazón con humildad para la gloria de Él. Todo eso son frutos que tú estás llevando a cabo. Aún el fruto de tu carácter y de tu vida, que vivas en santidad, en reverencia, en el temor de Dios, obedeciendo, haciendo su voluntad, buscando qué cosas hacer y qué cosas no hacer para agradarle a Él. Eso es fruto que nosotros llevamos para la gloria y honra de nuestro Señor, y Él nos escogió para eso. Él nos escogió para que llevemos fruto, así que Él dice, el pámpano que en mí no lleva fruto, Él lo va a cortar y lo va a botar y después se echa al fuego y arde. No suena bueno nada de eso. Pero tú quieres ser un olivo, quieres ser un gancho, quieres ser una rama que lleva fruto, porque el que lleva fruto permanece, el que no lleva fruto es eliminado. Así que tú quieres llevar fruto, tú quieres dar fruto para la gloria y honra del Señor. El Señor te designó para eso y Él quiere que ese fruto permanezca, que no sea algo temporero, que el primer año de mi cristiandad di fruto, al quinto año quizás di fruto y en todo el espacio entre medio estoy vacío. Esa no es la voluntad del Señor. Y entonces Él dice, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo conceda. Entonces espérate un momentito, ahorita dijo que todo lo que pidamos se nos da, pero entonces aquí nos pone una condición, dice que tenemos que dar fruto, porque si tú no das fruto, no hay un compromiso de parte de Dios de darte lo que tú le pides. Ay, 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 de veras que eso está en la Biblia, pues mírelo ahí, capítulo 15 de Juan, verso 16. Y no es Pablo hablando, ni es Santiago, ni Pedro. Esto es Jesús mismo hablando, el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. No hay palabra más importante o poderosa en toda la palabra que las palabras de Jesús. Y Él dijo, yo los escogí para que lleven fruto y su fruto permanezca. Y entonces todo lo que pidan al Padre se lo concederá. Quizás no te gusta eso, estar meneando la cabeza ahora mismo, como que no. Pero déjame decirte que dar fruto debe ser una honra para nosotros. Que yo pueda hacer buenas obras, que yo pueda obedecer al Señor, que yo pueda cumplir su voluntad, guardar su mandamiento,
y amar a Dios sobre todo y amar al prójimo como a mí mismo, que yo pueda servir y ser útil para Dios y bendecir a otros. ¿Para qué fue que Él bendijo a Abraham? Él dijo, te bendeciré y tú vas a hacer bendición a naciones y vas a hacer bendición hasta lo último de la tierra. Ay, ay, ay. Todo el mundo iba a ser bendecido a través de Abraham porque tuvo fe y confió en Dios. Quiere decir que cuando nosotros confiamos en Dios y obedecemos y hacemos su voluntad, damos fruto y ese fruto nos bendice a nosotros y bendice a otros alrededor de nosotros. Qué cosa linda. Y agrada a Dios, que es lo más lindo, y te abre puertas para que cuando tú vengas a pedir, Él ha estado orando bien, Él cree bien. Vamos a chequear la lista aquí. Y Él se está portando bien, está dando frutos. Sí, ok. Pues podemos oír su oración. Quiere decir que el Señor nos conoce y el Señor tiene anotado los detalles de nuestra vida. Él está chequeando, Él nos prueba, pero Él también chequea cómo es nuestra vida. No es que cualquiera que se acerca puede recibir algo de Dios. No es que cualquiera que pide recibe. Fíjese que me recuerdo ahora que en una ocasión que Jesús sanó a un ciego y los fariseos lo cuestionaron y le dijeron, pero tú no sabes que ese hombre es un pecador. Y él dijo, bueno, yo no sé que sea pecador porque sabemos que Dios no oye a los pecadores. Solo si alguno se arrepiente, a ese Dios oye. Como queriéndole decir, si él fuera un hombre pecador, ¿cómo hizo este milagro? Entonces, pero esa frase que él dijo nos pone a pensar. Cualquiera que de momento le pide a Dios, Dios no está comprometido, no está obligado a contestarle su oración. Porque Él ha puesto en su palabra unos detalles, unos requisitos que nosotros necesitamos cumplir para ser oídos. Entonces la Biblia dice que el oído de Dios está atento a la oración de los justos. Pero es que Dios considera justo una persona que se ha dedicado a Él, que le es fiel, que permanece en Él, que le obedece. O sea, la persona que está cumpliendo esos requisitos, esas son las personas que el oído de Dios está atento a sus oraciones. Entonces, el propósito que nosotros traemos todos estos detalles es para ayudarnos a cada uno de nosotros a mejorar, a perfeccionar nuestra vida para que nosotros podamos recibir más de Dios. Siempre el deseo de uno es que si uno ora, Dios le contesta. Y siempre uno queda un poco en duda, ¿qué pasará? ¿Por qué Dios no me contesta? Escudriña tu vida y mídete de acuerdo a la palabra a ver si tú estás cumpliendo los requisitos de Dios. Porque ahí hablamos 2 o 3, pero es que hay veces que el Señor en diferentes ocasiones confirma lo que dice. Ahí en el mismo Juan 16 le dice, en aquel día ustedes me van a preguntar, ya no me van a preguntar. En verdad les digo que si piden algo al Padre, Él se los dará en mi nombre. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre, les dice. Pidan y reciban para que su gozo sea cumplido. Amen. Así que Dios quiere que tú te puedas gozar y te puedas alegrar. Dios nos ama y Dios sabe qué es lo que nosotros deseamos. Hay un verso, me parece que es en los Proverbios, que dice, pon tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. O es un salmo, uno de los primeros salmos. Cuando nosotros amamos a Dios, Él sabe qué es lo que nosotros queremos y Él te dará las peticiones de tu corazón. Él dice que tiene buenos planes y que quiere darnos lo que nosotros deseamos, el fin que nosotros deseamos. Dios nos lo quiere dar. Ahora Jesús le dice a los discípulos, es que ustedes no han pedido nada hasta ahora en mi nombre. A lo mejor dicen, ay Dios mío, ayúdame. O hablaban con Él personalmente. Sí. Pero entonces le dice, ustedes se van a dirigir al Padre, pero van a venir en mi nombre y Dios les va a contestar. Y entonces ustedes se van a gozar, dice, para que vuestro gozo, ustedes se van a alegrar, ustedes van a ver, esto funciona, esto es así. Amen. Así mismo como Jesús me lo había dicho, así mismo era. Amén. ¿Sabes qué es hablar con el Dios que creó el universo
el Todopoderoso, y saber que Él nos oyó, nos escuchó, y ahora hasta actuó y nos dio lo que nosotros pedimos. Tu gozo va a estar completo. Trae un gozo al corazón, porque yo no merezco que Dios me oiga, pero como hijo me oye en su amor y su misericordia, y eso me bendice y te bendecirá a ti también. Los testimonios que traen gozo son cuando vemos que Dios oyó y contestó la oración. Y a veces de las más duras y que más tiempo se tardaron en recibir respuesta, son las que más gozo nos traen después, al saber que al fin, pero tuve la victoria. Dios oyó mi oración. Así está el libro de tu mamá. Ese es el título del libro de la vida de mi mamá. Mi mamá se convirtió al Señor, y esto es entre paréntesis, pero viene en lo que estamos hablando. Señor. Ella sola, de una familia muy católica. Y mi papá pues se aferró a su religión y no quiso entregarse, ni quiso que ella nos enseñara a ninguno de los hijos acerca de Dios. Él quería que nosotros fuéramos con él a la iglesia católica, que fuéramos buenos católicos, y nos puso a estudiar a los 5 de nosotros en colegios privados católicos para que aprendiéramos bien la religión. Y ella tenía que servir al Señor ella sola. Pero todo lo que ella podía hacer era orar, orar y orar y esperar. Y poquito a poco Dios fue obrando. Poco a poco Dios fue obrando. Y al final de su vida, no quiero hacerle la historia larga, no solo que nosotros los 5 hermanos vinimos al Evangelio y los 5 le servimos al Señor y los 5 estamos en ministerio. Además, mi papá también al final de su vida también se entregó al Señor y se convirtió sinceramente. Y mi abuela, la mamá de mi mamá, que también era una católica bien aferrada, también en su anciana edad entendió el Evangelio, se convirtió al Señor. A los 89 años se bautizó en las aguas. Y mi mamá pudo decir, Dios oyó mi oración. Amen. Claro, pasó un transcurso de años grandísimo, porque a veces uno piensa que es para yo poder decir que Dios oyó, tiene que ser que yo oré hoy y ya mañana sucedió, y el domingo yo doy el testimonio en la iglesia. Yo le pedí esto a Dios y así pasó. No suceden las cosas instantáneas, estamos en el mundo de los instantáneos. Ponemos las cosas en el microondas y se cocina en 5 minutos, lo queremos todo ahí, inmediatamente, pero con Dios hay que ser pacientes. El salmista decía, pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí, Él oyó mi súplica, Él me dio la mano, Él me sacó del pozo cenagoso, Él levantó mi vida, y luego puso un cántico nuevo en mí. Dios lo hace, pero hay que esperar pacientemente. Amen. Hay que serle fieles a Dios. Dios prueba. Si nada más tú estás por recibir lo que tú querías y ya después sigues tu camino, o si en verdad tú le vas a ser fiel y vas a servirle. Si solamente le sirve para que te dé algo, o si le sirve porque estás agradecido de que ya Él te salvó, y eso es más que suficiente para tú estarle agradecido y servirle al Señor. Dios nos prueba en diferentes maneras, y la larga espera que a veces tenemos que pasar tiene un propósito. No es porque sí, ni es para molestarnos, o es porque Dios no ha oído, o es porque Dios no le interesa. Ninguna de esas razones son ciertas. Dios tiene propósitos y todo es para nuestro beneficio. Amén. Así que hemos mirado hasta aquí que debemos de pedir creyendo, debemos de pedir en el nombre de Jesús, debemos de pedir y dar fruto para que podamos recibir, se nos concedan nuestras peticiones. Y ahora vamos al próximo, en 1 Juan 3:22, que dice, y todo lo que pidamos recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Así que ahí hay 2 condicioncitas que está diciendo. Primero, guardamos sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Es bien sencillo.
amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces en eso básico se cumple toda la ley y los profetas. Hay leyes que Dios estableció en los 10 mandamientos y demás, y cada cosa es importante y nos enseña, nos edifica, son cosas que nos conviene estudiar y aprender. Pero básicamente todo se reduce a estos 2 puntos: ama a Dios y ama al prójimo. Y no es decir amo, no es algo de labios, es algo que es un corazón que está agradecido y se rinde y busca agradar al Señor. Fíjate que dice que guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Así que no es solamente amar a Dios, es vivir de una forma que a Dios le agrade, controlando ese genio, ese temperamento, dominando la lengua y las palabras que salen de nuestra boca, buscando que no hagamos ninguna injusticia, maltratemos ni a la mujer, ni a los hijos, ni a los vecinos, ni al prójimo. Que no seamos personas de un carácter demasiado recio y duro y seco y frío e indiferente. Eso no es hacer las cosas conforme a la voluntad de algo agradable a Dios. A Dios le agrada que nosotros seamos pacientes, amorosos, cariñosos, fieles, firmes, estables, que tengamos fe. Todas estas cosas son cosas que son agradables delante de Él. Y yo te preguntaría y te pediría, como yo vengo a hacer también, examinar mi vida y preguntar: ¿esto que yo hago es agradable al Señor? ¿Qué hay en mi vida que no es agradable al Señor? Hay esto, yo creo que eso no le agrada al Señor. Entonces, ¿qué debo hacer con eso que no agrada al Señor? Eliminarlo de mi vida. Vamos a quitar todo el peso y el pecado que nos asedia, todo lo que distrae, todo lo que nos roba en nuestra intimidad con Dios, todo lo que nos afecte negativamente. Vamos a irlo quitando, porque cuando hacemos esas cosas desagradamos a Dios, y cuando lo desagradamos afecta nuestra oración y afecta el recibir las peticiones que nosotros hayamos hecho. Así que para que quitemos el estorbo a nuestras peticiones, entonces vamos a buscar hacer aquellas cosas que son agradables a Dios. Decir las palabras que le agradan, tomar actitudes que le agradan, vivir en una forma que le agrada. Esos programas que a veces ve que no agradan al Señor, elimínalos. Lo que hace en la computadora, en el internet, que hay que no agrada al Señor, elimínalo. Si es tan fuerte que te puede hacer daño, pues mejor elimina la computadora o el iPad o el teléfono totalmente, porque es mejor. Cuando dice saca tu ojo, y no es que te vaya a sacar el ojo, pero si hay cosas como este ojo, pues mejor quitar este ojo que perderte en el infierno. Si tu teléfono te va a hacer ocasión de caer, mejor no comuniques tanto. Elimínalo, porque lo más importante que nosotros tenemos es la salvación de nuestras almas, la vida eterna que nos espera. Nada debe interferir con eso. Y lo segundo es la respuesta a nuestras oraciones. Y si eso interfiere con que Dios conteste nuestras oraciones, out, para afuera. Hay que quitarlo del camino, porque está estorbando algo que es importante para nosotros, que Dios oiga y responda a la oración. Y yo me he fijado que Dios se interesa más por nuestra vida personal que por las cosas. Nosotros nos aferramos mucho a las cosas. Nosotros tenemos una petición y pensamos que eso es lo más importante, pero Dios está pensando que lo más importante es enderezar cualquier cosita que no vaya bien en tu vida. Amen. Por eso es que uno tiene que escudriñarse a uno mismo y hasta preguntarle al Señor: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué hay en mí? El salmista le dio toda la libertad a Dios y le decía: escudriñame, oh Dios,
y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Él sabía que él tenía un corazón sincero, pero de todos modos en su oración él se abre completamente para que Dios examine su corazón y escudriñe a ver si hay algo que Dios no le agrada. ¿Tú te atreverías a hacerle esa pregunta al Señor? No es fácil, porque si tú se lo dices, Él lo va a hacer. Y Dios tiene maneras de darnos a entender qué cosas Él ha encontrado en nuestra vida que no le agradan. Una vez el salmista dijo: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Es agradable a Dios la oración que tú estás haciendo? ¿Es agradable a Dios tu conversación con otras gentes? ¿Es agradable a Dios lo que tú estás pensando en tu mente? Hay veces que estamos pensando cosas que son ofensivas a Dios. Amen. Y no nos damos cuenta que algunas de esas cosas pueden interrumpir el que Dios conteste nuestras peticiones. Entonces, si nosotros somos sinceros con Dios y sinceros con nosotros mismos, que nosotros podamos decirle: Señor, vengo a ti, tú conoces mis peticiones, yo presento las mismas peticiones casi todos los días, ya tú sabes lo que yo voy a decir. Pero antes que nada, te voy a hacer una petición especial. Escudriña mi corazón, investiga qué es lo que me motiva a mí, por qué yo quiero esto, por qué yo pido aquello. Porque hay un verso que no lo habíamos mencionado todavía, donde dice el apóstol Juan: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Será que todo lo que nosotros pedimos viene de acuerdo a la voluntad de Dios o son caprichos nuestros? A veces queremos algo y nos esforzamos en pedir, insistimos en algo. Y en una ocasión, un evangelista, por palabra profética, le dice a una hermana: usted tiene una petición muy amarga delante de Dios. Y ella me confesó que ella lo negó y dijo: yo no. Pero realmente ella tenía un problema serio con su esposo y le pedía en oración al Señor: Señor, sácalo de mi camino, Señor, elimínalo, Señor, llévatelo. Y un día Dios le reveló por medio de una persona que ella no conocía ni sabía nada de su vida, y no le dijo lo que era ni la avergonzó en público, pero le dijo, porque Dios se lo mostró: usted tiene una petición muy amarga delante del Señor. Quizás lo que tú estás orando a Dios no le agrada. Y como a Dios no le agrada, no te lo va a contestar. Amen. Dice el apóstol Juan: si pedimos alguna cosa y viene conforme a la voluntad de Dios, Él te oye. Si lo que tú estás pidiendo está de acuerdo a la palabra, si tú estás orando por la salvación de tus hijos, por bendición para tu hogar, por la salud de una persona que está enfermo, todas esas cosas vienen de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues Dios te puede contestar en esas cosas. Pero si estás orando por cosas que van en contra de la palabra del Señor, una mujer se enamoró de un hombre casado y estaba orando que él dejara a su esposa para que se uniera con él. Eso no le agrada al Señor. Tú estás tratando de romper un matrimonio. Entonces, si lo que tú le estás pidiendo a Dios no viene de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña, Dios no tiene obligación ninguna de responderte. Entonces, estas cosas son importantes y hay otras más que después compartiremos. Nosotros determinamos no pasar de cierto tiempo, así que vamos a terminar este estudio aquí en este punto y podemos continuar la próxima semana con estos y otros puntos. Pero el tiempo es importante y queremos respetar su tiempo. Pero sí queremos también tener siempre un tiempo adecuado para orar, presentar las peticiones y cualquier cosa que ustedes tengan, traerla delante del Señor. ¿Cómo se llama el show?
pastor de Corea, tenía la iglesia más grande del mundo y él decía de los Estados Unidos, es el país donde hay más libros acerca de la oración, donde más se habla y se predica acerca de la oración y donde menos se ora. Entonces nosotros, Dios nos guarde que vayamos a cumplir esa palabra profética, sino que más bien nosotros seamos gente de oración. Yo aprendí a separar ciertas horas y tiempo para estar con mi Señor en oración. Requiere sacrificio, esfuerzo, trabajo, pero lo que sea que haya que hacer vale la pena. Ha enriquecido mi vida y yo he podido bendecir a otros por mi comunión y mi intimidad con Dios. Porque si yo no tengo a Dios llenando mi corazón, tengo muy poquito que dar. Si lo que tengo es lo que hay en mi mente nada más, pobrecito de ustedes y pobrecito yo. Pero si lo que damos viene de Dios, de una relación íntima con Dios, eso edifica y bendice, nutre y fortalece. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Así que le invitamos a que presente sus peticiones, para saber que servimos a un Dios grande y poderoso. Y les digo esto entre comillas, si recibimos le damos la gloria y la honra, y si no recibimos le alabamos y le damos la gloria y la honra. Si nos sana, gloria a Dios, fue un milagro y una provisión. Si nos morimos, nos fuimos con Él, salimos ganando, no importa qué pase. Así que nuestra fe está en el Señor, ganando o ganando, porque nunca perdemos. Así que esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Es un gusto poder compartir con ustedes cada día. Y la semana que viene creo que vamos a continuar con este tema de la oración, porque todavía hay muchas cositas buenas e importantes que quisiéramos extendernos a más y llegar a hablar sobre qué es la oración intercesora, qué es interceder por otros. Amén. Vamos a tocar ese tema la semana que viene. Dios me los bendiga. Hasta aquí llegamos en esta noche. Y bueno, pues hasta el próximo jueves. Para nosotros esto es un grande gozo, una gran satisfacción, y creemos que una de esas cosas que hacemos según su voluntad y que le agrada al Señor, y lo hacemos con gozo por amor al Señor y por amor a ustedes también, deseándole a ustedes protección, salud, paz y bendición en el nombre de Jesús. Hasta jueves que viene. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Les amamos.